Estoy de regreso aquí en Tribunal Ciudadano, prácticamente cerramos este espacio, doctora, y vámonos ahora a las entidades federativas. El riesgo que puede correr de ahora decir el Poder Judicial del Estado, vámonos a paro, solidaridad con el Poder Judicial. ¿Por qué? De llegar a caminar la reforma al Poder Judicial, se tendrá que armonizar. ¿Y qué creen? También los estados serán partícipes de esa reforma. Pero mientras tanto, va a haber resistencia, doctora, riesgo. Yo quisiera retomar un poquito con lo que terminó el maestro Flores en el bloque anterior, porque este tema de primero los pobres, yo también creo que es un asunto bastante preocupante y también lo vinculo con lo que lo que vamos a abordar en este último bloque. Desafortunadamente para nuestro país, pues solamente el 1% de la población tiene una situación socioeconómica estable, es decir, que estamos hablando que casi el 80% de la población nos encontramos en una situación de pobreza. Entonces, creo que es un problema bastante amplio. Y también lo vinculo con el término de la justicia, ¿no? Hay muchas personas que están encarceladas esperando un juicio. Y regularmente está vinculado también con el recurso económico. Yo hace unos años le preguntaba a un abogado litigante en cuánto podríamos promover un amparo, y la cifra ascendía casi 35,000 pesos, es decir, ¿cuántas personas tenemos 35,000 pesos para promover un amparo y no ser detenidos, por ejemplo, ¿no? Entonces creo que este asunto de la reforma, que seguramente impactará al Poder Judicial de las entidades federativas, pues traerá también un momento como de una pausa, o se van a detener los procesos judiciales, ¿no? Y eso impactará desafortunadamente, pues nuevamente a las personas que no tenemos un ingreso fijo, ¿no? Porque ahora pareciera ser que tener trabajo, estar sanos y estar vivos acaban siendo uno de los mayores lujos en un país latinoamericano donde gritamos con bombo y platillo que tenemos una democracia participativa. Creo que el asunto viene bastante preocupante, Eric y querido auditorio, porque si no tenemos para pagar un abogado, si no tenemos para promover un amparo, pues seguramente nos van a detener, porque además la ley lo permite. O sea, este asunto de la prisión preventiva de oficio está constitucionalizada, y eso significa que me pueden detener, puede estar detenida 2, 3 o 4 años mientras se inicia un proceso de investigación sólido o me llevan a juicio, porque ahora yo no sé por qué digo así, el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, que tiene que ver con cómo eficientar el recurso y llegar antes de un juicio a la mediación, es decir, siempre y cuando no sean delitos del ámbito federal, poder llegar a un acuerdo entre las partes y que pueda haber algo como resarcir el daño. Yo creo que es bastante preocupante. Creo que en México sí no solamente es un tema nacional, creo que en toda Latinoamérica es un asunto que se discute en todo el continente americano sobre esta propuesta de reforma y cómo y los mecanismos de selección de magistrados, de jueces, porque además hay un término de la carrera judicial donde sí hay una evaluación constante dentro de esto, y que permite esta posibilidad de tener una carrera judicial, pues jueces imparciales. No, esto que decían los ministros, pues los ministros desafortunadamente o afortunadamente para ellos, pues son colocados por los poderes, este vicio de los poderes autónomos, y obedecen, pues fácil y muy sencillo, es como una fórmula matemática, obedezco pues a quien me puso, asunto arreglado. Insisto, yo creo que el impacto será negativo, y será negativo con respecto al ejercicio de la justicia para las personas que menos tenemos. La doctora vive en un país diferente, porque aquí eso no sucede. No respondemos a intereses, doctora. Es más, los órganos institucionales, los órganos autónomos son los más capaces. Déjeme decirle que se hace la convocatoria abierta, llegan al poder legislativo y nadie influye, ¿eh? No es de que, oye, PRI, te toca, Morena, el que sigue vas tú, PAN, y ya después te toca a ti. Ese es el problema, eso es lo que tendríamos que estar atacando, Meche. Sí. En este país no se respetan las capacidades
sino más bien las influencias, digámoslo con todas sus letras. Yo quiero preguntarme, en la izquierda, históricamente, han sido intelectualmente los más capaces. Yo no he visto un intelectual de derecha. Créanme, y si estoy mal, corríjanme. Y mandaron y mandan a Leni Abrapatres, que no tenían algún, con el debido respeto para la hoy ministra, híjole, alguien especialista. Yo les puedo asegurar que si le buscan tantito, está hasta José Luis Montañez, hombre. Mi estimado Meche, voy contigo. Sí, mira, lo que decías de inicio, Eric, efectivamente es un conflicto fuerte que impacta en todos los niveles, e incluso lo decíamos en el ámbito internacional. Veíamos que el JP Morgan ya está sugiriendo que sean cautelosos con las inversiones en México, por lo que se puede venir si se consolida la reforma. Y pues esto nos impacta en lo económico y de manera importante. Eso aunámosle también al conflicto de leyes que va a existir muy fuerte. México, ¿cuántos convenios internacionales no tiene signados? Muchísimos. La convencionalidad por eso existe. Por eso el control de constitucionalidad que viene y que algunos pues la parejan con el control de convencionalidad, porque es muy robusto lo que el Estado mexicano tiene en materia de tratados internacionales. Pero eso mismo va a ser en las entidades federativas, por esa homologación de la que tú hablas. El conflicto se traslada para acá y no va a ser de dimensiones menores. También se toca los aparatos de justicia de impartición y bueno, el conflicto tendrá que crecer. Y desafortunadamente, bien lo citó aquí la doctora, lo que refiere igualmente bien Rafa, los que más sufren son los que menos tienen. Y debería ser esto no un eslogan, debería ser un programa efectivo, evaluable, que se le pueda dar seguimiento, que consista específicamente en ayudar a quienes menos tienen, a los más pobres. Y por el contrario, ¿qué hemos hecho? Hemos empobrecido más a la sociedad. ¿Cómo ayudar a los pobres? A través de apoyar el campo, los que viven en las zonas rurales. ¿Cómo ayudar a los pobres? Teniendo médicos y medicinas en las clínicas. ¿Cómo ayudar a los pobres? Dándole una educación de calidad y no estarnos peleando por no ser el último de la tabla, peleándonos con el penúltimo. O sea, dimos yo creo una lana para estar que en eso sería el primero. Estamos en el último, pero una lanita y ya con eso subieron. Dirás que es broma. Rafita, cierro contigo. En estos días cuando estaba viendo las tres problemáticas que el Poder Judicial presencialmente Yo estaban... dije, ¿las tres caídas? No, estaban reclamando precisamente el problema de la carrera judicial, el problema de la expedición rápida de justicia y la división de poderes. A mí algo que me pareció como un país fantástico fue cuando leí la de la carrera judicial, ¿no? Parecía como todo muy bien planchado para que un joven abogado de algún pequeño pueblo llegue a la ciudad, entre al Poder Judicial y unos 15, 20 años de trabajo duro, pues va a ser magistrado o va a ser juez, ¿no? Yo creo que sería muy interesante analizar las cifras de cuánta gente realmente puede llegar a estos alcances. Porque al final, dentro de todo, dicen, no, es que nos van a cortar la posibilidad de crecer. ¿Cuánta gente realmente tiene un ascenso social, o un ascenso económico en este caso, dentro del Poder Judicial? A mí me parecería que sería un ejercicio como sociedad muy interesante que se sociabilizaran este tipo de cifras, porque si precisamente defienden la idea de que la carrera judicial va a permitir que se mantenga un constante flujo de personal nuevo y viejo, para que supuestamente las ciudades siempre estén refrescando, estén al día, pues sería muy interesante, ¿no?, que dijeran realmente cómo funciona esto, porque creo que al igual que en la sociedad existen ciertas barreras que de repente no vemos, lo cierto es que también pueden pasar en el Poder Judicial, y creo que si queremos tener la historia completa debemos ver las dos caras de la moneda, no solamente aquellos que estén involucrados en el conflicto. Como sociedad necesitamos toda esta información para el momento tomar una decisión y decir, ok, voy con la reforma judicial o voy en contra, porque precisamente yo, para terminar mi reflexión, lo último que pensaba era los magistrados, los jueces, la gente más de arriba del Poder Judicial, durante lo que dure este paro puede durar 6 meses y ellos van a vivir tranquilos, pero ¿y los trabajadores?
cuando les dejen de pagar, ¿quién va a llevar comida a sus casas? No van a ser los magistrados, ellos no van a sacar. ¿Y tú crees que sea necesario que les dejen de pagar? Digo, porque también estás vulnerando derechos. Claro, pero legalmente, si no tienes No me una vengas a justificación- mí con que la ley es la ley, para ver, Rafita. Empezamos, O sea, es un conflicto de las leyes y terminamos con ese la es ley, el ¿no? problema, ¿no? La congruencia. Ahora sí no me vengan con que El la ley es magisterio la paga ley, hasta ¿no? 3 meses y nunca lo suspenden. Exactamente, no, pero el tema de que no me vengas es que el paro es ilegal. Cuando recuerdan aquella frase que el mismo Andrés Manuel despotricó diciendo, no me vengan a mí con que la ley es la ley. Ese es el problema, Rafa, que cuando uno señala ciertas cosas, yo hoy en redes sociales le tuve que decir, porque lo vivimos. Muchos de los liberales lo vivimos cuando Mireles estuvo encerrado. Y estábamos preocupados y sabíamos perfectamente que era un atropello político de parte de Alfredo Castillo Cervantes. Si no hubiera existido un aparato de justicia, Mireles seguiría encerrado. Porque políticamente no le convenía al sistema. Entonces, he ahí donde viene la reflexión, como lo dice la doctora, y en ese momento, pues lejos de mejor pongámonos de acuerdo y saquemos adelante al país. De los que quieran, azules, rojos, morados, los que sean. Pero sí debemos de poner o anteponer a México, porque cuando nos conviene la ley es la ley y cuando no nos conviene todo es ilegal. Cuando nos conviene es corrupto, cuando no nos conviene es el más pulcro por encima de la Inmaculada Concepción, señores. Seamos un poquito maduros políticamente. Doctora, muchísimas gracias. Muy buenas noches y un placer saludarles como todos los miércoles. Mi estimado Meche. Gracias, Eric, gracias a los amigos de la mesa y a quienes nos ven y nos escuchan desde algún otro punto. Rafita Flores. Muchísimas gracias, Eric, muchísimas gracias, compañeros, y también a quienes nos acompañaban en casa. Amigos, yo me despido, no sin antes recordarle que tienen una cita el día de mañana en punto de las 8 de la noche en una emisión más de Tribunal Ciudadano. Hasta la próxima.